Buenas noches, vamos a esperar 5 minutos mientras sus demás compañeros se logran acá. Instrumentos para la investigación de mercado, el diseño del material y las normas para su redacción. Esto prácticamente hay temas que son como repetitivos, ya que vamos a ver lo que es un poco de repaso sobre los instrumentos de investigación de mercado. Antes de empezar, quisiera saber para ustedes cuáles son los instrumentos para la investigación de mercado. Recuerden que hay técnicas y están los instrumentos de esas técnicas, de esos instrumentos. Rosana, Carolina dice entrevista y web. Carmen encuesta y demás. Ana Reima son aquellas que utilizan contactos. Luis, encuesta y entrevista. Rebeca, entrevista prueba de campo. Recordar que las técnicas de investigación de campo son la entrevista, la encuesta y la acción directa. Cada una de estas técnicas tienen sus instrumentos, los cuales son la entrevista, que es el instrumento de la técnica de la entrevista. Luego está el cuestionario, que es un instrumento de la encuesta. Y por último, la algoritmo, que es el instrumento utilizado para la técnica de observación directa. No se deben confundir porque hay técnicas y hay instrumentos que dependen de ellos. O sea, que Claudia le pregunta, Carolina pregunta, cuestionario, que es Stephanie pregunta diseñadas para cartas, Camila una serie de preguntas para el tema, Marcela Elizabeth preguntas, Juan preguntas, Rebeca es una investigación que contiene una serie de preguntas. Ok, un cuestionario es un conjunto de preguntas, como se dijeron, diseñadas respecto a una o más variables. Respecto a una o más variables que van a medir, también estandarizar y uniformar el proceso de recopilación de datos. ¿Por qué nos dice que debe ser estandarizado y uniforme el proceso de recopilación de datos? Porque un diseño inadecuado recoge información incompleta, datos imprecisos y por supuesto genera información poco confiable. Antes de iniciar lo que es la elaboración de un cuestionario, es necesario tener claro lo que son los objetivos, las hipótesis o preguntas de investigación que impulsan a diseñar lo que es el cuestionario. Al momento de elaborar un instrumento, debe seguirse ciertos criterios básicos para el diseño de un cuestionario. Entre ellos están, los podemos observar aquí, la información que se busca. Esto se refiere a que las preguntas deben estar redactadas de forma coherente y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información necesaria, como por ejemplo la cantidad, la complejidad o la accesibilidad que tienen a realizarse un cuestionario. De igual manera está la población o muestra de sujetos que aportarán la información. Esto se refiere a las personas a las cuales se les pasará el cuestionario, que serían de ayuda para responder sobre la investigación que se está realizando, como por ejemplo aquellas características de los sujetos, o sea, personas u objetos de la investigación. Quiere decir aquellas características que les servirá a ustedes para el estudio de la investigación.
De igual manera, están los medios de aplicación del instrumento. Esto se refiere a la forma en que pasará la encuesta. Pueden ser entrevista personal, encuesta telefónica, por correo, internet, entre otros instrumentos que pueden ser utilizados. No sé si tienen alguna duda sobre eso. Ok. También existe una guía para elaborar un cuestionario. El cuestionario es de suma importancia ya que es un proceso de investigación científica, siendo uno de los recursos más utilizados en una investigación, ya que logra obtener toda la información deseada por los investigadores. Se debe tener en cuenta los 10 aspectos para elaborar un buen cuestionario. Entre ellos están tener claro el problema objetivo, hipótesis o preguntas de investigación, ya que la información por obtener mediante el cuestionario debe responder a tales aspectos, es decir, la razón de ser de la investigación. De igual manera, se debe conocer las características de la población a estudiar. El cuestionario debe tener presentes las características socioculturales de las personas que se van a encuestar. ¿A qué se refiere con las características socioculturales? El concepto sociocultural hace referencia a los fenómenos sociales y culturales de una sociedad. Los aspectos socioculturales de una sociedad siempre se vinculan con las tradiciones y el estilo de vida de las personas. Son estos aspectos socioculturales los que en ocasiones van a ser diferentes de una sociedad a otra, como por ejemplo las formas de comportamiento, las religiones, el arte, que estas se diferencian de una sociedad a otra. De igual manera, indagar si ya existen cuestionarios de un mismo tema. Esto les va a servir para utilizar un cuestionario ya existente o como orientación para preparar uno nuevo. De igual manera, en caso de no existir cuestionario, elaborarlo con preguntas abiertas, cerradas y de escala. En esta etapa consiste en determinar el tipo de preguntas que van a emplearse en la encuesta. Básicamente existen 3 tipos de preguntas, las que ya les mencionaba: la abierta, preguntas cerradas y preguntas de escala. En las preguntas abiertas, este tipo de preguntas le permite al encuestado contestar en sus propias palabras, es decir, el investigador no limita las opciones de respuesta, ofrecen diversas ventajas para el investigador. Este permite que las personas entrevistadas indiquen sus reacciones generales ante un determinado aspecto o rasgo. De igual manera, las preguntas abiertas también conllevan ciertas desventajas, en el cual se dificulta el proceso de edición y codificación, así como la interpretación de los patrones de datos y las frecuencias de las respuestas. Igualmente están las preguntas cerradas. Dentro de las preguntas cerradas se subdividen en 2 clases, en dicotómicas y de opción múltiple.
¿Por qué son dicotómicas? Las dicotómicas es el tipo más sencillo de preguntas cerradas, como por ejemplo, en ocasiones se agrega una opción neutra o la opción sin opinión, no sabe. De igual manera se utilizan las siglas NS, que es por no sabe, o NR, que es por no responder. Esto es cuando la opción neutra no se incluye en el cuestionario. La otra clase de pregunta cerrada es la opción múltiple, que esta es aquella que proporciona información limitada y se le pide al entrevistado que indique la alternativa que expresa su opinión, o en algunos casos es necesario indicar varias opciones. La pregunta de opción múltiple con respuestas cerradas tiene dos desventajas. Una de ellas es que se requiere mayor tiempo para elaborar la pregunta, y la otra es que se genera una gran diversidad de respuestas posibles. Y por último, como les mencionaba, las preguntas de escala, que son aquellas preguntas básicamente dirigidas a medir la intensidad o el grado de sentimientos respecto a un rasgo o a una variable para medir. Usualmente se les conoce como escala de medición de actitudes. Ok, para que me entiendan mejor este tipo de preguntas, les mostraré un ejemplo de un cuestionario que prácticamente tiene preguntas cerradas y de escala. En estos momentos se la voy a proyectar. Ok, ¿la logran visualizar? Ok. Esta es una de las encuestas. Bueno, este sería guía, un cuestionario, en donde tenemos la solicitud de colaboración, los datos de clasificación, que sería el género, la edad, nivel de ingreso, la ocupación, y aquí viene lo que son las preguntas. Está el cuerpo del cuestionario, las indicaciones que siempre las deben de poner, es necesario, y cada pregunta recuerden que debe de llevar su objetivo. Esta, como les decía, es una pregunta cerrada, pero de una forma dicotómica, ya que aquí puede haber otra opción. Aquí dice, ¿ha visitado alguna vez un restaurante temático? Si su respuesta es no, pasa a la siguiente pregunta. Ok, le dan las opciones, ¿sí? No. Y puede poner no responder, puede poner NR. Esas serían las preguntas dicotómicas. De igual manera, aquí hay preguntas cerradas de escala, que sería, ¿qué aspectos lo motivan a consumir en restaurantes temáticos? Puede ser la calidad, el precio, la atención al cliente, el prestigio, entre otros. Las preguntas abiertas son aquellas que no les dan las opciones, que solo tienen que contestar a lo que básicamente ustedes piensan. Y tenemos por aquí una pregunta de escala. Es esta. Dice, ¿cuáles de
las características que se muestran a continuación consideran importantes para visitar un restaurante temático, donde 1 es menos importante y 5 más importante, y le dan los aspectos: la temática, la calidad, el servicio, el ambiente y la presentación de productos. Aquí deben calificar, donde 1 es menor importancia, cuáles de estos para ellos es menos importante. Y el de mayor importancia es 5. Sería de calificarlos del 1 al 5, teniendo cuál es el más importante para ellos y cuál es el menos importante. A eso se refiere la pregunta de escala. No sé si tienen una pregunta, duda, consulta. En este cuestionario no hay preguntas abiertas para poderles enseñar, pero sí hay preguntas cerradas de escala y la otra clase de pregunta cerrada de opción múltiple. Ok. Luego voy a dejar de proyectar y seguimos. Voy a dar lo que es la segunda asistencia. Ok, ya la pasé. Y seguimos. Luego de ver cómo son esas preguntas, se debe establecer cómo redactar las preguntas. Sería el siguiente paso: redactar las preguntas. Estas preguntas deben evitar lo que es las ambigüedades en la redacción de las preguntas. Estas deben ser claras. ¿Por qué nos dicen que hay que evitar ambigüedades? Es cuando se redacta un enunciado o, en este caso, una pregunta que puede interpretarse en dos sentidos diferentes. Como por ejemplo, cuando solo decimos en una pregunta: ¿compra algún producto en este almacén? En esta pregunta no especifica a qué tipo de producto se está refiriendo, de qué almacén están hablando. Por esta razón, cuando se redactan las preguntas, deben ser lo más específicos y claros posibles para que las personas a quienes pasen la encuesta les entiendan fácilmente. De igual manera, deben evitar preguntas tendenciosas. ¿A qué nos referimos con eso? Es cuando una pregunta que de alguna manera sugiere una respuesta, es decir, que no es neutral. Como por ejemplo, una pregunta: ¿verdad que Nueva York es mejor ciudad para hacer negocios que Londres? En esta pregunta no da más opción a los encuestados de responder de diferente manera, ya que aunque no estén de acuerdo que Nueva York sea la mejor ciudad para realizar los negocios, las personas responderán con una afirmación. Otro de los aspectos es elaborar preguntas específicas para cada variable que se va a medir. Esto con la finalidad de evitar confusiones. Por ejemplo, una pregunta: ¿qué opinión tiene del precio y la calidad de los productos de la marca McCormick? En este caso, es importante redactar una pregunta para conocer la actitud respecto
conocer la opinión sobre la calidad del producto. Para evitar este tipo de inconvenientes al momento de realizar una encuesta, se debe de iniciar con preguntas sencillas e interesantes, formular primero las preguntas de tipo general, incluir las preguntas que se consideran más difíciles en la parte intermedia del cuestionario y clasificar las preguntas por temas afines o subtemas de manera que el encuestado se concentre en un solo tema o aspectos para cada vez que se desplace por el cuestionario. Otro de los aspectos que se debe de seguir es efectuar una evaluación previa del cuestionario. El objetivo de realizar estas evaluaciones es para corroborar que el cuestionario posea los criterios de confiabilidad y de validez. Esto se logra si se somete el cuestionario a juicio de expertos en el tema a investigar al momento de elaborar el instrumento de medición y la recolección de datos. De igual manera, realizar una prueba piloto aplicando el instrumento a una pequeña muestra de la población objeto de la investigación. Y por último, está lo que es la elaboración del cuestionario definitivo, que en este caso se debe tener en cuenta lo que son las observaciones de los expertos en el tema y la experiencia de la prueba piloto. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Referente a esto. Ok. Otra de las técnicas es la entrevista. Esta es una técnica para recoger información mediante un proceso directo de comunicación entre entrevistador y entrevistado. Para ustedes, ¿qué es una guía de entrevista? ¿Qué es una guía de entrevista? ¿Alguien que quiera participar? Edgar dice toda la estructura a realizar durante la entrevista. Ok, Roxana Carolina, ya tener las preguntas listas. Sí. Hernán Antonio, preguntas estructuradas en base a la información que queremos recopilar. Desi, un proceso que se lleva a cabo que es cara a cara con la persona. Sí. Okay. La guía de entrevista es un documento que contiene los temas, las preguntas sugeridas y aquellos aspectos a analizar en una entrevista. Es importante tomar en cuenta que las entrevistas se utilizan para llegar a lo que es importante para el entrevistado y escucharlo en sus propias palabras. También permite explorar las percepciones, los puntos de vista e ideas del entrevistado. Proporcionar datos que sean interesantes y relevantes para su análisis y que tenga el potencial de revelar temas interesantes que explique el fenómeno a estudiar. Las entrevistas normalmente se relacionan con la encuesta. Sin embargo, las entrevistas son indispensables en el estudio de la investigación, ya que son preguntas que son directamente a aquellas personas expertas en el tema a investigar. Como ya lo había mencionado antes, existen diferentes tipos de entrevistas. En la BT5 creo que ya se los había mencionado.
Hoy solo ya les había mostrado también unos ejemplos, ahora solo se los voy a volver a mencionar de una manera más rápida. Okay, está la entrevista estructurada. Esta es la que se denomina entrevista directa. Se relaciona a partir de un esquema o formato de cuestiones previamente elaborado, en el cual se plantea en el mismo orden y término a todas las personas entrevistadas. Rosemary levantó la mano, quería decir algo. Seguimos. Ok, no hay problema, Rosemary. Entonces seguimos en entrevista semiestructurada, que es la que ustedes van a realizar en su investigación. La entrevista semiestructurada son con un grado de flexibilidad, tanto en el formato como en el orden y los términos de realización de la misma para las diferentes personas a quienes están dirigidas. Como ya se los había mencionado antes, este es el tipo de entrevista que ustedes van a realizar, en el cual va a ser la entrevista semiestructurada. De igual manera está la entrevista no estructurada. Este tipo de entrevistas se caracteriza por su flexibilidad. En ella solo se determina previamente los temas que se van a tratar con el entrevistado durante la entrevista. En este caso son preguntas al azar, no hay una guía, preguntas al azar que se realizan a la persona entrevistada. Sin embargo, no se requiere de una guía de entrevista. De igual manera, existen fases o procesos para elaborar una entrevista. La primera fase es la preparación de la entrevista. En esta etapa se parte del problema de la investigación, los objetivos y las hipótesis si las hay. Luego se prepara un guión de entrevista teniendo en cuenta el tema que se va a tratar, el tipo de entrevista que se va a realizar y las personas que se van a entrevistar. El guión inicial se valida como una prueba piloto o mediante el juicio de expertos. Se entra en contacto previo con las personas que se van a entrevistar y se concreta la entrevista. Cuando la entrevista requiere varios entrevistadores, hay que capacitarlos previamente. ¿A qué nos referimos con prueba piloto? La prueba piloto es una estrategia que ayuda a evaluar o probar un cuestionario utilizando un tamaño de muestra más pequeño que el de la muestra planeada. De igual manera, se encuentra la fase 2, que es la realización de la entrevista. Una vez realizado lo que es el guión de la entrevista definido y tener los contactos con las personas que se van a entrevistar, se procede a la fase de realizar la entrevista. Una vez preparado el material y las condiciones requeridas para tal efecto, se comienza por presentarle al entrevistado lo que es el objetivo de la entrevista, la forma como se registrará la información, ya sea escrita, grabada o filmada. Se procede a desarrollar lo que es el guión de la entrevista según el tipo de entrevista que han seleccionado. Y finalmente está la fase 3, que es la finalización de la entrevista. En esta fase se agradece la participación al entrevistado y se organiza la información para ser procesada posteriormente para su respectivo análisis.
Yancy me está pidiendo permiso, está bien, no te preocupes. Ok, les voy a presentar un video corto en donde les explica un poco más sobre esto. Buenas noches, licenciada. No se escucha el audio.
Buenas noches. Buenas noches. Pues sí se escucha. Ok, si gusta, porque ya solo faltan 2 minutos y algunos tienen el laboratorio, vamos a dejarlo hasta aquí, porque sí está grabando la plataforma. Y vamos a dejar este último tema para la siguiente clase. Ok. Voy a pasar la última. Ok, recuerden el día sábado es el parcial y suerte para todos y pasen una feliz noche. Los espero hasta el día